Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Pues hoy es 16 de abril, sin embargo, eh, como siempre hemos comentado aquí en tu programa, Jorge, pues la idea es en el ámbito empresarial, ¿no? Es siempre ir un paso más adelante. Es decir, las empresas, ha probado que las empresas que planean, las empresas que se anticipan en la medida de lo posible, a los eventos económicos, a los eventos empresariales, a las situaciones financieras, fiscales, legales, pues son empresas que tienen, desde luego, una mayor ventaja competitiva con respecto de aquellas empresas que no planean y que solamente van reaccionando a lo que sucede en el ambiente empresarial, ¿no? Entonces, la idea es ir anticipándonos y este comentario viene a cuento porque hoy les voy a comentar acerca del pago de reparto de utilidades, que precisamente ese reparto de utilidades dice la normativa laboral que se debe hacer dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se deba pagar el impuesto anual. Entonces, evidentemente, los 30 días para las personas morales concluyen el 30 de mayo. ¿Por qué el 30 de mayo? Bueno, porque el 30 de mayo se cumplen los 60 días a partir de que se debió pagar el impuesto anual, cuya fecha fue el 31 de marzo. Entonces ahí se cumplen los 60 días y se tiene que pagar esta prestación que no es única de México, si bien es una prestación pues tuvo su tratamiento, ¿no? Y su forma, su evolución en la historia. Es una cuestión muy curiosa, al igual que otras prestaciones y que otros temas ahí en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? En la legislación laboral, porque esta prestación surge constitucionalmente desde 1917, o sea, la Constitución de 1917, que pues traía un corte muy socialista, muy en el sentido social de la palabra, no en el sentido de lo que se ha convertido ahora el socialismo después de 100 años, ¿no? En el sentido social de atención a la sociedad, ¿no? Que es de donde viene ese término. No confundir con el término de ahora o la connotación que se le da ahora a ese término. Y en 1917 surge esa disposición a nivel constitucional. Sin embargo, no se paga durante muchos años, no se paga hasta 1962, no se pagó y comienza a pagarse en 1963. En 1963 comienza oficialmente la obligación de pagar ya en la práctica, porque repito, en la Constitución ya estaba desde 1917, y comienza a pagarse con un 20% de la base gravable, es decir, un 20%. En aquella época también había varias bases, se tenían que hacer muchos cálculos, hoy en día ya no, ahora lo voy a comentar, y a partir de 1963 hasta la fecha es que se paga. En 1970 cambia de ese 20% al 10%, que es lo que se ha mantenido al día de hoy, o ese 10% de PTU, como se le llama, ¿no? Participación de los trabajadores en las utilidades o reparto de utilidades. Este concepto que no es solamente mexicano. En América Latina, por comparar México con su ambiente geográfico, pues en América Latina, en Perú, existe ese concepto también de las utilidades, que varía entre un 8 y un 10% dependiendo del sector. Bolivia también tiene unas regulaciones, Venezuela, participación mínima del 15%. Y hay otros países en América Latina que pues tienen esa circunstancia, se da en la práctica, aunque son voluntarios, no es algo que se dé desde el punto de vista como en México,
como una obligación legal, ¿no? Es el caso de Brasil, de Chile, de Colombia y Argentina, que con diferentes nombres y diferentes formas también se da esa prestación, ¿no? Y entonces hay que considerar esa fecha límite de pagos, Jorge, amigos, porque para las personas morales, insisto, será el 30 de mayo. Esta es un derecho consagrado en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Entonces hay que tener considerado ese pago. Es el 10%. Ya ahora ya no se hace tantos cálculos como en el pasado. Hoy la normatividad legal alrededor de este concepto de PTU establece que se deberá pagar el 10% de la base gravable para el impuesto sobre la renta. Es decir, la misma base sobre la cual más bien yo pagué mi impuesto sobre la renta en marzo. Evidentemente estamos hablando del impuesto sobre la renta generado en el 2025 y que lo pagué el 31 de marzo. A esa misma base que me sirvió para pagar el impuesto, le voy a aplicar el 10% para poder determinar la PTU. Entonces, evidentemente, pues es en algunos casos una prestación, dependiendo, porque hay años en los que las empresas ganan más, hay años en los que las empresas ganan menos, y bueno, eso no es una cantidad fija, es un concepto variable. Más adelante vamos a platicar acerca de las excepciones, de quienes no pagan, porque hay empresas que no están obligadas a pagar, en algunos casos, qué trabajadores no tienen derecho y que hay un tope también, que eso es algo que se da en un contexto muy particular que también comentaremos, un tope de 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años. Lo vamos a comentar en un programa posterior, Jorge. Y bueno, pues sí hacer el comentario también que, bueno, o sea, hay unas encuestas, se hacen encuestas y en esta ocasión hay una, hay una encuesta que nos dice que el efecto positivo de esta prestación, en el sentido de que, bueno, pues el 54% de los trabajadores, o sea, más de la mitad de los trabajadores encuestados, considera que esa es una buena prestación y incrementa la satisfacción de la empresa. Por otro lado, ¿para qué la utilizan? Bueno, pues el 40% de los trabajadores encuestados también dice que la utiliza para pagar deudas o para aplicarlas en su gasto. Es decir, la prestación les ayuda a tener una mayor estabilidad financiera, ¿no? Y bueno, el ahorro, la inversión también, aunque en un menor grado, ¿no? El 29% de los trabajadores estableció y afirmó que este concepto que reciben cada mayo lo utilizan también para invertir o para ahorrar. Entonces, es algo que debemos de tener ahí considerado, ¿no? El próximo mes deberá pagarse esa prestación y bueno, por otro lado, más adelante comentaremos sobre algunos detalles que parecen, o al menos nos parecen a nosotros importantes de este concepto. Muchas gracias a Mauro Villalobos con su comentario empresarial. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.